de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o como otros la conocen, la doctrina del rapto. Rapto no me gusta, porque arrebatamiento al menos es una palabra que sí aparece en algunos textos de la Escritura, es decir, seremos arrebatados. La palabra rapto como un sinónimo es que me suena casi como un secuestro desagradable. Yo no sé a ustedes, pero a mí la palabra rapto me suena a alguien que no me quiere, que me secuestra para sacar un beneficio de mí. No me gusta esa palabra. Pero vamos a hablar del arrebatamiento. ¿Dónde ahí habla de la gran tribulación? ¿Dónde ahí habla del arrebatamiento? Ahí solo está diciendo que nosotros, el pueblo de Dios, somos puestos para salvación y no para ira, como los enemigos de Dios que serán castigados eternamente. Pero ¿dónde habla ahí de arrebatamiento? Yo quiero que tú lo veas, hermano. ¿Ves algo de arrebatamiento ahí? ¿Ves algo de tribulación ahí? Habla ira y habla salvación. Y tú y yo no tendremos ira. Los no creyentes sí tendrán ira. Los impíos sí tendrán ira. Pero tú y yo tenemos salvación por medio de Jesucristo. Ese texto no habla del arrebatamiento, no habla de la gran tribulación. Habla de unos que tendrán ira de Dios y otros que tendrán salvación por medio de Jesucristo. No podemos arrancar un texto para... Sin embargo, considero que han reducido el Espíritu Santo a un montón de ruido, movimiento y exagero dentro de la iglesia, reduciendo su poder a frenesí, a descontrol y a un circo espiritual llamado movimiento pentecostal. Creo que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con lo que vemos hoy y sus manifestaciones no son nada parecidas a las que se muestran hoy dentro de esas denominaciones. En segundo lugar, el uso que hacen de los dones espirituales me parece contrario a la Escritura. La mayoría de iglesias y denominaciones pentecostales vemos cómo entran en descontrol y hablan en ese balbuceo, hablan en lenguas de aquella manera en que balbucean y pronuncian palabras que no comprendemos, que nadie entiende, y se vuelve un descontrol en el que todo el mundo empieza a alzar su voz y a hablar en lo que hablan y llaman lenguas. El contenido de aquí en algunas referencias está bastante torcido. Se notan algunas pinceladas del Evangelio de la Prosperidad por ahí. Y a mí no me gusta, es decir, la tengo, fue un regalo, no la voy a tirar, ni la voy a quemar, ni nada por el estilo, pero no me apoyo en ella y bueno, ahí está. Las Asambleas de Dios, al ser un movimiento pentecostal, las Asambleas de Dios se adhieren a ese pensamiento, son dispensacionalistas y son, por ser el ministerio o quizá una de las denominaciones o la más grande que hay en la actualidad, no siempre ha sido así, porque el movimiento pentecostal es reciente en cuanto a su fundación como tal. Entonces, ahora tienen mucha fuerza y como han sido los que más han promovido el tema del rapto pretribulacional como un movimiento dispensacionalista, entonces las Asambleas de Dios tienen esa creencia. Para que veas, a John MacArthur lo miran y tienen la parte en la que lo aborrecen en cuanto a los dones, pero mira, por ahí... El señor Juan Manuel Vaz se encuentra en primer carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 4, versículo 16 y 17, pero en realidad está abrazado por el contexto del versículo 13 al 18, y dice la palabra de Dios en la Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ya que el señor Juan Manuel Vaz se ha metido con una doctrina fundamental de las Asambleas de Dios, de la Iglesia Pentecostal de Sana Doctrina, me es necesario conversar seriamente con usted
y estudiar seriamente con usted este tema de el rapto o el arrebatamiento de la iglesia o la esperanza bienaventurada para todos los santos que hemos creído en Cristo Jesús. De esta manera termino la introducción a nuestro estudio que vamos a tener con el estudiando el rapto el rapto de la iglesia con el detractor Juan Manuel Vaz, y en un momento vamos a estar presentando evidencias textuales. Vamos a estar estudiando los diferentes interlineales del Nuevo Testamento, interlineales académicos del idioma griego, de donde fue traducido las Biblias de las diferentes versiones. Y vamos a estar revisando algunos diccionarios y vamos a estar revisando algunos comentarios y textos bíblicos de una manera amplia y profunda y exegética. Entonces vamos a estudiar la Biblia de una manera exegética y vamos a hacer una exégesis local de estos pasajes antes de crear una interpretación afuera de estos textos. Primero vamos a buscar lograr el primer sentido del texto y ahora sí de ahí poder desprendernos a las diferentes interpretaciones y a los diferentes puntos de vista que existen el día de hoy. Vamos a comenzar con estos versículos y en un momento les comparto las evidencias textuales de las cuales le hablo de antemano, y espero que el que mira este video, incluyendo al señor Juan Manuel Vaz, permanezca mirando este estudio. Muy bien, aquí estamos para continuar con el estudio que estamos desarrollando con el tema Estudiando el rapto con el detractor Juan Manuel Vaz. Y como les decía desde un principio, hoy vamos a estudiar cada verso bíblico de una forma exegética y vamos a investigar el primer sentido de cada texto. Y está basado en una de las primeras citas bíblicas que él usa en primer carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. El asunto que él se basa en estos textos para demostrar y decir que son muchos textos que no hablan del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, porque él espera ver la palabra rapto allí, o él espera ver algo relacionado con el rapto o arrebatamiento pretribulacionista. Y comenzando desde un principio, vamos a estudiar, vamos a abordar estos textos de una manera exegética. Vamos a investigar para llegar al primer sentido del texto. Por ejemplo, esto es una solemne respuesta a lo que él dijo en su introducción detractora en el tema el rapto de la iglesia. El señor Juan Manuel Vaz dice: rapto no me gusta, me suena desagradable, y dice que Darwin Nelson en 1830 y la Biblia Pentecostal Scofield fundaron tardíamente el pensamiento dispensacionalista. O sea que el rapto pretribulacional es pensamiento dispensacionalista, y Paul Washer y Juan Manuel Vaz declaran lo único que dejaron atrás fue la Biblia. Esto es lo que yo considero como cristiano pentecostal, como ministro del Evangelio y de sana doctrina de las Asambleas de Dios, considero esto difamación antipentecostal. Es un detractor en contra de los pentecostales de cualquier denominación. Esto ya no es algo que yo me estoy inventando. Usted puede escuchar y mirar sus videos donde él llama circo pentecostal a los pentecostales, donde él llama solamente pensadores dispensacionalistas y que hemos dejado la Biblia. Bueno, en mi introducción al principio de este tema ya dije bastante acerca de este asunto, por tanto no me voy a atrasar repitiendo o mencionando lo que nosotros ya miramos con anterioridad. Entonces, en respuesta a esto, dijimos un detalle pequeño nada más, que si él se quiere basar a la historia, entonces la doctrina de la Trinidad que él predica, la doctrina de la predestinación, de la elección calvinista, entonces no tienen un respaldo histórico, porque en el primer siglo no había un dogma establecido que hablara de la predestinación, no había un dogma establecido que hablara de la Trinidad. Eso fue después de la muerte de los apóstoles de Cristo. Históricamente, ninguna doctrina que maneja hoy la Iglesia Reformada tiene
un antecedente que haya sido formada en el primer siglo. Claro que entendemos que todos tomamos fundamento bíblico en los escritos del primer siglo de los apóstoles de la Iglesia de Cristo, pero no había un dogma establecido como lo hay hoy. Entonces, eso, todo verdadero estudioso de la Biblia sabe eso. Por ejemplo, vamos a hacer una exégesis de la venida de Jesús por su iglesia. Esto es lo que yo llamo, algunos manejan el rapto de la iglesia, otros manejan el arrebatamiento de la iglesia. Yo acostumbro manejar el tema, la venida de Jesús por su iglesia. Lo cual nosotros, los ministros de Asambleas de Dios, cuando somos formados o instruidos en las 16 doctrinas fundamentales básicas para la fe cristiana, nosotros la llamamos la esperanza o nuestra esperanza bienaventurada, en que todos los que creemos en Cristo resucitaremos si llegáramos a morir antes de que Él venga, y guardamos la esperanza fiel de que Él, así como prometió, así vendrá un día por su iglesia. Los muertos resucitan y nosotros, su iglesia, los que vivamos en ese tiempo de su venida, seremos llevados juntamente con ellos para estar eternamente con el Señor. Ahora, vamos a hacer una exégesis a el pasaje bíblico que se encuentra en primer carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 4, versículo 13 al 18. Lo vamos a abordar de una manera exegética. Y para nosotros realizar una exégesis seria, basada en la investigación, para llegar al primer sentido del texto, primero tenemos que leer el trasfondo histórico a la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer el trasfondo histórico para poder llegar al primer sentido del texto. Bueno, voy a recorrer un poquito hacia atrás. ¿Okay? Entonces, en un momento vamos a tocar algunos detalles. Vamos a mirar el primer sentido del texto. Muy bien. Tal vez la letra está muy pequeña aquí, pero yo voy a dejar escrito, después de grabar el video, voy a dejar escrito toda la documentación y todos los documentos bíblicos y todos los documentos sanos en la fe que consultamos para realizar nuestro estudio con el detractor Juan Manuel Vaz en nuestro tema Estudiando el rapto de la iglesia con el detractor Juan Manuel Vaz. Bueno, en nuestro trasfondo histórico dice de la siguiente manera: este trasfondo histórico de la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica dice: la ciudad de Tesalónica estaba situada junto a la vía Ignacia del lado occidental de la península calcídica. Era el principal puerto marítimo de la antigua Macedonia y un importante centro comercial y militar. Después de que Pablo y Silas fueron forzados a dejar Filipos, viajaron por la vía Ignacia rumbo a Tesalónica, según Hechos capítulo 16, versículo 39, hasta Hechos capítulo 17, versículo 1, donde Pablo enseñó en la sinagoga por 3 sábados. Los misioneros fueron obligados a dejar la ciudad cuando judíos antagónicos, después de incitar al pueblo de Tesalónica, trajeron a algunos de los creyentes entre los oficiales de la ciudad y los acusaron de promover ideas heréticas, según Hechos capítulo 17, versículos 5 al 10. Después de este tumulto, los creyentes sufrieron una gran persecución. Pablo, al percibir que no tenía tiempo suficiente para darles una firme base en la doctrina cristiana, deseó regresar a Tesalónica, pero fue impedido por Satanás. Eso es lo que cita en 1 carta Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 al versículo 18. Entonces envió a Timoteo para concluir la obra que había iniciado, según 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. La primera epístola a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo probablemente entre los años 50 y 51 después de Cristo, cuando Timoteo regresó a su lado en Corinto, según Hechos capítulo 18, versículo 5. Él trajo buenas noticias
de la constancia y del celo del pueblo en la propagación del evangelio, según 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Aún así, informó que había algunos problemas éticos, según 1 carta a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 4 al 7. Así como algunos conceptos escatológicos equivocados, los creyentes tesalonicenses estaban preocupados con la posibilidad de que los santos que murieron pudieran perder la venida de Cristo. Pablo les aseguró que los que ya habían muerto serían arrebatados para encontrar al Señor de la misma manera como los que estuvieran vivos en su venida, según el texto que leímos, primera carta a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Y dice que a pesar de estos problemas y de la persecución que enfrentaba la iglesia de Tesalónica, propagó fielmente el evangelio, según 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Entonces, aquí nosotros estamos leyendo un trasfondo histórico para que nosotros podamos llegar al primer sentido del texto. Entonces, esta ciudad estaba ubicada en la antigua Macedonia. Esta iglesia fue fundada en la antigua Macedonia y también estaba cerca de Corinto. En esos lugares se adoraban a los dioses de la fertilidad. Usted sabe la historia de la mitología griega, que ellos tenían los dioses, el dios del cielo, el dios del mar como Zeus, Poseidón, Afrodita, Artemisa, Atenea y otros, un montón de deidades según la mitología griega. Entonces, en el lugar donde la iglesia de Tesalónica fue fundada, era un lugar sumamente idólatra, perverso e inmoral. Y también Tesalónica fue fundada en el tiempo de las grandes persecuciones llevadas a cabo por el Imperio Romano y también por los detractores de la iglesia cristiana, que eran los judíos rebeldes y perversos que se unieron al gobierno romano para perseguir a la iglesia cristiana durante la época de Nerón y durante la época de Domiciano y todo el tiempo que ellos pudieron ser aliados con el gobierno romano para perseguir, masacrar, torturar, encarcelar y matar a los creyentes en Cristo en esa época. Entonces, había una crisis terrible. Estaban pasando momentos difíciles, críticos. La iglesia tesalónica estaba sufriendo en gran manera. Estaba pasando momentos sumamente críticos, tristes, dolorosos y tristes. Una gran persecución, de tal manera que muchos de ellos pagaron con su vida haber creído en Cristo, y muchas mujeres quedaron viudas a causa de la fe, hombres quedaron viudos a causa de la fe, padres quedaron sin hijos y hijos sin padres. Entonces era un dolor profundo y horrible lo que estaban pasando los hermanos de Tesalónica, según el trasfondo histórico-cultural de la antigua Macedonia. Entonces nosotros miramos que ya vamos comprendiendo cuál era la situación de la iglesia de Tesalónica. Por ejemplo, continuamos con nuestro texto. Lo que se dice en la primera carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 1, versículo 1, dice que la iglesia era conocida por Pablo, Silvano y Timoteo. Versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En segundo lugar, en el capítulo 1, versículo 9, dice que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero de corazón. Por ejemplo, ahí dice, capítulo 1, versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice que esta iglesia se convirtió de todo su corazón. También nosotros miramos en
en un versículo anterior, que es el versículo 6, dice que ellos llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo, que estaban en Judea. Dice, en Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice que Tesalónica recibió la palabra en medio de una gran tribulación en su época. Entonces, ya vamos llegando o ya vamos entendiendo el primer sentido de este pasaje. También miramos en Primera a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 15, dice que padecieron las mismas cosas que las iglesias en Judea, y eso es lo que nos va a llevar a nuestro pasaje central. Por ejemplo, allí en adelante, en el capítulo 2, versículo 14 al 15, dice la palabra del Señor en la misma carta a Tesalónica, porque recuerden, para poder entender el primer sentido del pasaje a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, tenemos que estudiar el primer sentido, el trasfondo histórico-cultural de la misma carta. No podemos interpretar esta carta con otras cartas sin considerar primero lo que dice la misma carta de sí misma. Por ejemplo, en el versículo 14 y 15 del capítulo 2 de la misma carta, dice lo siguiente, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y en el verso 16 pues habla de la maldad que ellos hacían, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea que ya eran reos de condenación eterna por su gran rebelión. Todos los que no se arrepintieran sufrirían el castigo divino a causa de su rebelión. Y así es como Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, inspira al apóstol Pablo y le revela esta gran promesa y esta gran esperanza bienaventurada para los cristianos de Tesalónica que estaban padeciendo a causa de la fe. Comenzando con el versículo 13. De esta manera nace esta esperanza bienaventurada. Entonces, esta esperanza bienaventurada no la entregó Darby, no la entregó Scott, la Biblia de Estudio Scofield, no la entregó la Biblia de Estudio del expositor pentecostal de Jimmy Swaggart, no la entregó la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, presbiteriana, luterana, reformada. No, señor Juan Manuel Vaz. Esta esperanza bienaventurada no fue fundada en un momento tardío. Esta promesa bienaventurada en que Cristo vendría, los muertos resucitarían y la iglesia sería con él, esto no nació en 1830 o 1916, no. Esto nació cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los tesalonicenses entre el 50 y el 51 después de Cristo. Todo estudioso, filólogo, teólogo, investigador del texto sagrado, lo que tú dices es una ridiculez. La esperanza bienaventurada la escribió el apóstol Pablo en la época de la iglesia del primer siglo, poco antes de que Jerusalén fuera destruida el año 70 después de Cristo. Entonces, eres un predicador deshonesto intelectualmente, eres un predicador fraudulento, falsificador de textos y falsificador de la historia. No seas así, Juan Manuel Vaz, no seas hipócrita. Predica la palabra con honestidad y con decencia. Mejor declárate al público y di, ¿saben qué? Yo no creo en lo que ellos creen. Yo no creo en el arrebatamiento pretribulacionista. Yo creo así.
pero no digas mentiras, no te apoyes en difamaciones y en mentiras para apoyar tu postura. Eso es deshonesto. Cuando yo apoyo mi postura, yo no me dedico a difamar a tu movimiento ni a los otros. Simplemente digo, tenemos posturas diferentes, pero creemos que Cristo vendrá un día por su iglesia. No seas así, varón. Eso que tú haces es bastante hipócrita de tu parte. Por ejemplo, dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y aclarándote, Juan Manuel Vaz, aquí no dice rapto secreto. Aquí no dice la venida de Jesús a Jerusalén. En estos pasajes que tú estás leyendo, si tú quieres ser bíblico y quieres ser centrado en la Escritura, en el primer sentido de esta carta, de este texto, no está diciendo que Jesús desciende a la tierra. Dice que el Señor se queda en el aire, el Señor resucita a los muertos, y los que están vivos son llevados al encuentro del Señor en las nubes, en el aire. Eso es lo que dice el texto. No dice que se sienta en Jerusalén a establecer el milenio. No dice que esta es meramente lo que tú llamas oficialmente la segunda venida de Cristo, aunque habla de la venida de Cristo. La venida que se menciona en este pasaje es una venida para resucitar los cristianos y una venida para llevarse los cristianos que le esperan. En el texto primario. Ahora, claro que yo también creo en otros acontecimientos que habla la escatología bíblica con respecto a su venida y ciertas cosas que van a pasar. Pero yo quiero que tú veas, como tú le enseñas a los hermanos, ¿qué dice allí del rapto? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde aparece la palabra rapto? Así como tú te pones enérgico a hablar, yo también quiero que tú veas dónde dice que Jesús se sienta en Jerusalén, dónde dice que Jesús establece su milenio, dónde dice que allí comienza su reino milenial, dónde dice allí. Allí dice que Jesús resucita a los muertos y se encuentra con la iglesia en el aire. Eso es primer sentido del texto. Antes de crear una interpretación, después de esta, primero hay que llegar al primer sentido. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. La exégesis se encarga de estudiar independientemente, investiga el trasfondo histórico-cultural y el primer sentido del texto, o sea, la interpretación del contexto inmediato, primario, local del texto que se lee, antes de entrelazarlo y relacionarlo con otros textos de otras cartas, de otros escritos. Primero hay que ver quién escribió. Pablo, ¿a quién? A Tesalónica. ¿En qué tiempo? Entre el 50 y 51 después de Cristo. En la antigua región de esta carta llegó a los hermanos que estaban en la antigua región de Macedonia. Entonces, allí habla de que había ciertos acontecimientos, una época, un personaje, una persona que lo escribe y una iglesia que la recibe. Entonces, aquí está hablando, lo que le está diciendo Pablo a Tesalónica es que tienen una esperanza, que no se perderán. Pero vamos a tocarlo más adelante. Ahora quiero entrar contigo con la palabra rapto de la iglesia. Primero comienzas tú, rapto no me gusta. Me suena como secuestro desagradable. Bueno, varón, tú dices que no aparece, pero mira, el idioma griego, la palabra arpagesometa o la palabra harpaxo, que se traduce arrebatar, entonces no meramente es una mala palabra, no meramente es desagradable. El hecho de que no creas en el rapto y que te es desagradable el arrebatamiento de la iglesia, no quiere decir que el idioma griego no lo aprueba, no lo avala. Mira,
Todo erudito, experto, filólogo, lingüista, estudioso de los idiomas originales de la Biblia, te va a decir que cada palabra griega, incluyendo también los verbos griegos, en este caso harpazo, tiene diferentes usos. Según el texto y el contexto en que se encuentra la palabra harpazo, es usada, es entendida y es interpretada. La palabra harpazo aquí significa la venida de Jesús por su iglesia, por los santos que están en la tumba, y los va a resucitar y se van a ir con él. Entonces, mira, fíjate, te lo estoy poniendo en la pantalla para que lo veas. Te voy a hablar de una manera decente y honesta. Tú eres español y yo soy mexicano. Y honestamente, los españoles tienen mala fama porque los españoles son invasores, son ladrones, son malvados en la historia. Masacraron a los indígenas, las violaron, saquearon México, se robaron el oro. Y usaron estrategias malas, chuecas, corrompidas. No seas de los que reciben la herencia de tus ancestros españoles, bárbaros, difamadores y malvados con estrategias perversas y malignas. Ahora, con lo que te digo, no tengo un odio ni un resentimiento por el acontecimiento de la historia, pero lo que tú estás haciendo, te pareces mucho a los antiguos españoles que invadieron la antigua nación mexicana en el tiempo de los indígenas. Mira, aquí dice harpazo se traduce como arrebatado, arrebata, arrebatarle, para aprovechar, alcanzar, arrebatar. ¿Okay? Ahora seguimos avanzando. ¿Okay? La palabra harpazo, arrebato, rapto, lo que no te gusta. Ahí dice que también puede ser traducido harpazo como agarrar, alcanzar, arrebatar. Por ejemplo, este verbo puede ser traducido también en una definición corta como agarro, arrebato, obtengo por robo, agarro, arrebato, obtengo por robo. Fíjate, obtener por robo, o sea que raptar. Entonces, meramente la palabra rapto también es una posible traducción o definición de la palabra harpazo. Entonces, si te consideras desagradable, es que te desagrada, pues. Entonces, aquí estamos hablando de los diccionarios de los expertos. Mira, harpazo. Ahí está la página. Y también tú puedes encontrar este diccionario en la Biblia paralela en el internet. Solamente ve a Google y lo encuentras. Mira. Harpazo, en el código 726, apropiadamente apresar por la fuerza, arrebatar de repente y con decisión, como alguien que se apodera de una recompensa, botín, un premio, tomar mediante una exhibición abierta de fuerza, es decir, no de manera encubierta o secreta. Mira, nosotros, señor Vaz, nosotros no creemos en el arrebatamiento secreto. Hay algunos hermanos pentecostales o pretribulacionistas de otras denominaciones que hablan de un rapto secreto. Esto no es secreto, mira. La definición dice ahí, no de manera encubierta o secreta. Con tus propios ojos. El diccionario correcto de esta definición de esta palabra no es algo secreto. Es algo que todo el mundo se dará cuenta. Todo el mundo se dará cuenta que la iglesia se fue con Jesús. Habrá millones de desaparecidos. Habrá un caos mundial, aunque no lo creas, aunque te mofes, aunque te burles. Donde quiera que estén los cristianos serán llevados por Dios repentinamente. Aunque no lo creas. Y veo por la lengua difamatoria que tienes tú, posiblemente tú no te vas a ir. Y si tú te quieres quedar, adorar al anticristo en la gran tribulación, pues quédate, varón, quédate. Y deja que los que se quieran ir, déjalos que se vayan. Si tú estás tan ansioso de quedarte en la tribulación, si estás tan desesperado en quedarte a la manifestación del anticristo, quédate, varón. Mira, no te vamos a forzar que te vayas con nosotros. Tú quédate. Pero deja que los que se quieren ir con el Señor, déjalos que se vayan. Es lo que te quiero decir. Déjalos que se vayan. Y el que se quiera quedar, pues que se quede. El Señor Jesús no se va a llevar a nadie a la fuerza. Si hablamos honestamente. Si así hablas tú, pues así te vamos a hablar nosotros también. Punto y aparte. ¿No te quieres ir? Quédate, mano.
quédate. Entonces, lo que nosotros leíamos desde un principio, ya profundizamos en esa parte. Y vamos a entrar en nuestros próximos 30 minutos de texto. Y pues en realidad, espero no me vayas a malinterpretar, pero uno a veces batalla un poco para asimilar algunas cosas, pero parece ser varón de Dios, porque te quiero considerar un varón de Dios, pero creo que vas por mal camino en las cosas, en algunas cosas que estás haciendo. Por ejemplo, en la exégesis a la venida de Jesús por su iglesia, en el versículo número 13 leíamos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice que los cristianos que han muerto en Tesalónica no se perderán. O sea, tienen una esperanza. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, Pablo recibe esta revelación para decirle a los hermanos de Tesalónica que sufrían bastante por la fe, martirio, persecución y destrucción a causa de las persecuciones que había. Dice, no ignoren esto, tenemos una esperanza. Los muertos en Cristo, por los muertos en Cristo no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque tenemos una esperanza. En el versículo 14 dice que la esperanza la esperanza que habla Pablo es la esperanza de la resurrección, es decir, volver a vivir. Los muertos resucitarán, es decir, hay vida después de esta vida. Claro que los que somos espirituales entendemos que cuando el cristiano muere en esta época, su alma va a la presencia de Dios, pero esa alma que se fue con Dios volverá a tener su cuerpo el día de la resurrección. Entonces, hay una esperanza de la resurrección de estos cristianos que ya murieron está evidenciada en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Quiere decir que los cristianos de Tesalónica tienen la esperanza de resucitar porque el Señor Jesucristo resucitó. Dice en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo es la evidencia que nosotros, si llegáramos a morir antes de que Él venga, nosotros resucitaremos. En el versículo 15 aparece la palabra que dice que la esperanza de la resurrección dice que es firmemente palabra del Señor. Mira, ahí está el texto griego. Legomen en logos curios. Legomen en logo curios. ¿Okay? Que en el español significa palabra del Señor. Entonces, esta no es palabra de Pablo, no es palabra de la iglesia pentecostal o de alguna denominación. Es palabra del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En la época del año entre el 50 y 51 después de Cristo. No fue Darby, señor Juan Manuel Vaz, no fue Darby, fue el Señor Jesucristo. Dice, legomen en logo curios. Ahora, la expresión que se encuentra también allí, en el mismo verso 15, la venida del Señor, aparece la palabra parusía. Parusía, todo curios. Entonces, esa palabra parusía, todo curios, significa la venida del Señor. Ahora, si tú miras el texto con tus ojos, no dice la venida del Señor para sentarse en Jerusalén. No dice la venida del Señor para destruir a sus enemigos en el mundo entero. No dice la venida del Señor para juzgar a las naciones. No dice eso. No dice eso. Dice que esta palabra del Señor habla de la esperanza bienaventurada, que es la resurrección de los muertos en el día de su venida. En el día de su venida, y también tengo los significados ahora. A pesar de que los significados, como la palabra parusía,
tiene un uso amplio en las Sagradas Escrituras que se relaciona con la venida del Señor, no todo el tiempo la palabra parusía se usa para la venida del Señor. También la usan para personas que no son Cristo. También la usan para otras cosas que no necesariamente es la venida del Señor. Entonces, la palabra parusía tiene su significado propio y se debe de entender y se debe de interpretar según el texto y el contexto con el que se relaciona. El hecho de que aparezca la palabra parusía o venida, entiendo que hay algunos intérpretes que tienen sus posturas, como los intérpretes, algunos intérpretes calvinistas, otros reformados, que esto es la segunda venida de Cristo, se sienta en el trono de Jerusalén, destruye a los enemigos de Israel, se sienta a reinar por 1000 años, y entonces Él viene por la iglesia, y en ese momento termina el fin de la historia, juzga a Dios a las naciones. Porque dicen que es lo mismo que pasa aquí con Mateo capítulo 24. Quiero decirte una cosa como estudiante de la Biblia. No estamos estudiando Mateo 24. Estamos estudiando la primer carta tesalónica. Estamos estudiando un estudio exegético para llegar al primer sentido del texto de esta carta. Esta carta, vamos a ver qué venida de Cristo se refiere en esta carta. Mire, el significado de parusía, kurios, la venida del Señor, es de un aspecto, dice, físico, es advenimiento, presencia y venida. Ahora, parusía es un sustantivo singular femenino. Este es sustantivo de paron, que también es participio de parein, y significa estar presente o llegar a un lugar. Entonces, una de las posibles traducciones de parusía aquí, que se traduce en la Reina Valera y en otras versiones como venida del Señor, es cuando el Señor se haga presente o cuando el Señor llegue al lugar donde recogerá su iglesia. Entonces no está hablando de la venida de Jesús a Jerusalén. Está hablando cuando Él se hace presente o cuando Él llega al lugar designado por Dios mismo para recoger a los cristianos que resucitan y a la iglesia que es llevada al encuentro del Señor en el aire. Entonces significa que Jesús hará acto de presencia física o literal en un lugar específico que solo Él conoce. ¿Okay? Porque en este momento no se menciona el Monte de los Olivos, no se mencionan otras cosas, aunque yo creo en la segunda venida de Cristo en el Monte de los Olivos. Creo que el Señor vendrá visiblemente, todo ojo le verá, es cierto. Yo creo eso. Y también se utiliza la palabra, también se utilizan palabras como la palabra parusía para hacer referencia a la venida de Cristo a salvar a Israel al final de la era. Pero en este texto hace referencia de una parusía donde se encuentra únicamente y exclusivamente con la iglesia. Pablo le escribe esta carta a los cristianos de Tesalónica y Pablo dice que el Señor vendrá a resucitar a los cristianos que ya murieron por causa de la fe y que los que estemos vivos nos encontraremos con Él cuando Él se haga presente, cuando Él llegue al lugar que está designado. Allí nos encontraremos con el Señor. Ahora seguimos avanzando. Bueno, es el verso 15. Lo voy a leer yo aquí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos, dice, no precederemos a los que durmieron. Vamos a continuar estudiando el mismo pasaje. Por ejemplo, aquí dice de la siguiente manera. En el verso 16. En el verso 16 habla de el Señor con voz de mando. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Si desciframos este verso del idioma griego, dice, ho kurios en keleusmati
enfone. El Señor con voz de mando, dice, con voz de mando, enfone arcángelo. Y con voz de arcángel. Y luego hace mención la palabra salpingi teos, que es, unos la pronuncia como salpings, es bien difícil de pronunciar. Por eso la tengo escrita ahí para que tú la veas con tus propios ojos y la consultes con los expertos biblistas en el idioma griego y veas qué es lo que dice. Entonces, habla de que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces tú lo interpretaste como un gran escándalo. Recuerda que recuerda que las cosas proféticas también hablan de figuras y de símbolos, no meramente escándalos. Todo tiene su significado. Por ejemplo, cuando dice que leusmati enfone arcángelo, dice ahí llamar con autoridad. Cuando dice que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel, que leusmati enfone arcángelos, dice llamar con autoridad. Es decir, llamar con voz militar, como un arcángel. Si tú investigas con un estudioso del idioma griego, te va a decir que lo que está diciendo ahí, el Señor vendrá con voz potente, con voz de autoridad, como el comandante, el jefe, con voz militar, como la voz de un arcángel. ¿Por qué utiliza la figura de arcángel? Porque acuérdate del arcángel Miguel, él es el general del ejército de los ángeles del Señor. Entonces, hay una razón por la cual él menciona estas palabras. En salpingiteos, con trompeta de Dios, dice, con trompeta de Dios. Entonces, esta palabra puede ser traducida también con trompeta militar de Dios, es decir, o con trompeta de guerra. Entonces, el Señor, claro que al leer estos significados y estas palabras, lo primero que tú vas a decir, ahí está. Está hablando en el día que va a venir a guerrear y a combatir con sus enemigos. Claro, yo sé que tú vas a decir eso porque definitivamente tú no crees en el arrebatamiento. El arrebatamiento post-tribulacionista, para mí eso no es ni rapto. Porque los que creen en el arrebatamiento post-tribulacionista creen nada más en la segunda venida de Jesús para establecer el milenio. O sea que no es, para mí eso no es rapto, honestamente. Pero lo bueno que de perdida creen que Jesús vendrá. Por esa razón, no me atrevo a condenar a los que tienen esa postura. Ahora, lo que está hablando de que el Señor desciende con autoridad y con poder, porque Él es el Señor, Él es Dios. Entonces, otra cosa que tú dices, hablas de la última trompeta. Aquí no está hablando Pablo de las trompetas de Apocalipsis. Apocalipsis todavía no se escribía tampoco. Está hablando de un sentido primario en este texto. ¿Cómo se relacionan estas cosas? Y si tú quieres investigar más profundo el uso de las trompetas, te vas a dar cuenta en qué sentido. Ahora, ¿quién es el que escribió este texto? Un rabino, un fariseo, Saulo de Tarso, convertido al cristianismo. El vocabulario que miras aquí es un vocabulario auténtico de un judío convertido al cristianismo. Pablo es un rabino experto, erudito de la ley, y él sabe lo que está hablando. Él enseñaba estos significados y estas figuras. Él sabía lo que esto era. Entonces, esto no debes de entenderlo con el pensamiento gentil. Antes de salirte para el Apocalipsis y otros lados, examina el primer sentido del texto. ¿Quién lo dijo y a quién lo dijo? Habla del llamado potente con autoridad que hará Dios el día de la resurrección de los muertos y el día que venga Jesús por la iglesia.
Acuérdate del gran clamor que hizo Jesús también cuando resucitó a Lázaro. Clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Otra parte dice: y aquí viene la hora, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. El Señor es Dios, y cuando Él habla, habla con poder y con autoridad. Seguimos avanzando, si no nos vamos a quedar aquí toda la noche, toda la tarde. En el verso 16, ya estoy terminando, nos falta un versículo. En el verso 16 dice de la siguiente manera, dice, descenderá del cielo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, desciende del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Okay. Dice, katabesetai ab urano, es decir, descenderá del cielo. Y el significado de esta expresión significa bajar o descender del cielo más alto. Acuérdate que la Biblia menciona 3 cielos: primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. También dice que esta expresión son las mismas palabras griegas que se encuentran en Apocalipsis capítulo 21, verso 2, cuando Juan dice: vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. O sea, hace referencia al cielo más alto, porque el cielo más alto es el tercer cielo. Tenemos el primer cielo que tenemos en la tierra, el segundo cielo que es el espacio exterior, y el tercer cielo, el cual nadie tiene acceso, porque ese es el cielo de Dios. Entonces significa descender del cielo más alto. También tenemos los muertos en Cristo se levantarán o resucitarán primero. Entonces, ho necroi en Cristo anastesontai proto. Los muertos en Cristo se levantan, es decir, resucitan primero. Cuando el Señor desciende con tremendo poder y autoridad, la potente voz que Él habla en ese momento es para llamar a los santos que va a resucitar y para recoger a la iglesia que la espera fielmente. Él llamará a su iglesia. Por esa razón yo no creo en un rapto secreto, porque todo el mundo se dará cuenta que la iglesia se fue con el Señor. Entonces, en esta parusía del Señor es para resucitar a los cristianos que ya murieron a través de la historia, y también para llevarse a los cristianos que le esperan fielmente hasta el día de su regreso, lo cual no ha ocurrido todavía. En el último versículo que vamos a leer, en el verso 17, dice la palabra de Dios: luego nosotros, los que vivamos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira, en el verso 17 está la palabra griega Hamasin autois harpagesometa. Juntamente con ellos seremos arrebatados en nefelais, en las nubes. Entonces dice, juntamente, después de que el Señor con ese gran clamor de autoridad resucita a los santos, los cristianos, y quiero, ojo con esto, en este texto no está resucitando los del Antiguo Testamento. No está resucitando al profeta Daniel, a Ezequiel, no está resucitando a Jeremías. Dice, los muertos en Cristo. Los del Antiguo Testamento servían a Dios, claro que Cristo es el Dios del Antiguo Testamento, pero dice el autor a los hebreos que ellos estaban en la sombra, en la figura del que había de venir. Y nosotros ya no estamos en la sombra o la figura, estamos en el verdadero, que es Cristo, el que se hizo carne. Entonces, después de que Cristo en esta parusía resucita a sus cristianos, sus santos que ya murieron, dice que en ese tiempo nosotros, los que estemos vivos, Pablo creía que iba a llegar en su época,
pero ya murió. Nosotros creemos que puede llegar a nuestra época y no sabemos si vamos a morir todavía, no sabemos cuándo. Pero dice que cuando Él venga, los que estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes juntamente con los muertos que resucitan, los cristianos. Este acontecimiento, esta parusía tu curios, es exclusivamente para encontrarse con los cristianos, con la iglesia. Este es el primer sentido del texto. Aquí no se menciona a Israel, aquí no se menciona a los profetas del Antiguo Testamento, aquí se menciona a la iglesia. Esto es lo que quiero que entiendas, Juan Manuel Vaz. El primer sentido del texto, la exégesis, una investigación científica del texto griego, dice que la parusía del Señor, en este caso, es para encontrarse únicamente y exclusivamente con la iglesia. Esto es lo que tienes que ver, cabezón. Mira, dice ahí también, arpagesometa. Arpagesometa es un verbo futuro, plural, que es el verbo harpaxo. Y verbo harpaxo deriva de hairemai, y que significa apoderarse. Y es de lo mismo, se cree que es de lo mismo de airo, llevar para arriba. Eso es harpaxo, llevar hacia arriba, al encuentro del Señor en el aire. Y una de las posibles traducciones que se encuentran allí es capturar, arrancar, tomar por la fuerza. Y este verbo, que es el verbo que significa apoderarse de un botín o robar o robar de un tirón o de un zarpazo. O sea que harpazo puede significar robo, raptar. Ahora, bíblicamente, teológicamente, el Señor Jesús no es un ladrón. La figura que se usa para la venida de Jesús por su iglesia, Él vendrá como ladrón, pero no como un ladrón. O sea que un ladrón llega a robar una casa a la hora que no lo esperas, repentinamente. Así vendrá Jesús, vendrá como un ladrón, pero no en calidad de ladrón, porque Él se llevará a lo que es de Él. Ahora, si tú no quieres ser de Él y tú no quieres irte con Él, Él no le va a robar tu alma al diablo. Tú te vas a quedar con al que tú le perteneces. Te digo de esta manera para que entiendas. Él se va a llevar a los que son de Él, a los que aman su venida y a los que le esperan. Pero si tú no te quieres ir, pues Él no te va a poder llevar, porque si tú no te quieres ir con Él, pues no te va a poder recoger, hermano. Él se va a llevar a los que se quieren ir con Él, a los que le esperan de corazón sincero. Ese es el peligro de tus predicaciones, que te escuchas como alguien que no se quiere ir con Él. Ahora, el escatólogo Mark Hitchcock, este varón, predicador norteamericano, es lo que tengo entendido, dice él, en las versiones del latín, la palabra harpaxo se traduce como rapturo y al inglés como rapture, es decir, rapture, y al español como rapto. Entonces las palabras arrebatamiento o rapto no son desconocidas para los expertos en Biblia, solo para los rebeldes y detractores y perversos de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, como Juan Manuel Vaz. Rapto no me gusta, me suena desagradable. ¿Sabías, Juan Manuel Vaz, que la Vulgata Latina y otras versiones latinas se tradujeron mucho antes que las Biblias en español que tú lees hoy? Después, en el transcurso de la historia, después de que el idioma griego que hablaban los griegos y el Imperio Romano, con el paso del tiempo el griego perdió el uso. Y entonces el latín se vuelve el idioma oficial del Sacro Imperio. Entonces la iglesia cristiana en la época del Sacro Imperio ya no hablaba griego, sino latín.
Entonces, como el pueblo no hablaba griego, se vio la necesidad de traducir el idioma griego, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, al latín. Y así fue como nacieron aquellas tremendas versiones famosas como la Gran Vulgata Latina, la que se usaba en la época de Martín Lutero, en la época de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y de Juan Calvino. Después ellos tradujeron de los textos latinos y del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam a los diferentes idiomas como el español, el alemán, el inglés. Entonces, de la manera que te expresas, Juan Manuel Vaz, te oyes y te oyes, te repito, te oyes como un predicador neófito y te oyes como un predicador rebelde, un predicador necio que aborrece las palabras. Y además el español que tú hablas tiene su raíz etimológica en el latín. En el latín. Entonces la palabra rapto no tiene nada de diabólico, no tiene nada de satánico, según el uso y la interpretación en que se usa, varón. Por esa razón vi la necesidad de hacer esto, porque tienes mucha influencia y eres un tremendo detractor de la iglesia pentecostal de sana doctrina. Entonces, miramos nosotros que en un buen sentido de la palabra, y ya con esto estamos terminando en el versículo 17, dice, para el encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, para el encuentro, eis apantesin tocurius eis aera, para el encuentro del Señor en el aire. O sea, nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. No dice que nos vamos a encontrar en el suelo, en el aire. Entonces, cuando tú dices, cuando leen este texto, dicen que no bajará a la tierra, que es en el aire, que es secreto. Yo no digo que es secreto. El texto griego dice que Jesús se quedará en el aire. En el aire. Allí van a llegar los muertos cristianos que van a resucitar. Y ahí va a llegar la iglesia que le espera el día de su parusía para encontrarse con su iglesia. Entonces, si tú dices que aquí pisa la tierra, pues tú estás agregando al primer sentido de este texto. Y con esto concluyo el primer estudio o la primera investigación de este texto, del texto que usó el señor Juan Manuel Vaz, que se relaciona con la esperanza bienaventurada, la venida de Cristo por la iglesia y la resurrección de los cristianos el día de su venida. Entonces, este texto, quiero aclarar, no está hablando de rapto pretribulacionista, ni rapto miditribulacionista. Para los hermanos que me escuchan, no se van a asustar. No está hablando del rapto posttribulacionista, no está hablando de eso. Esas interpretaciones se desprenden después de estos textos. Aquí está hablando de una parusía del Señor para encontrarse con su iglesia en el aire. No está hablando de arrebatamiento pretribulacionista, ni miditribulacionista, ni posttribulacionista. Soy honesto, estoy estudiando el primer sentido del texto. Más adelante estaré explicando y compartiendo por qué razón creo que la iglesia se va en el arrebatamiento pretribulacionista antes de la manifestación del anticristo, para dar inicio a la semana 70 del profeta Daniel y los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, antes de que Jesús establece su reino milenial en Jerusalén, en el trono de David, su padre. Por el momento, Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero el señor Juan Manuel Vaz y los demás detractores aprendan a estudiar la Biblia decentemente, de una manera científica, exegética, de una manera honrada y honesta, antes de difamar
a los diferentes movimientos pentecostales. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo hasta la próxima ocasión en nuestro próximo texto bíblico. Dios les bendiga. Y de acuerdo con el diccionario del idioma griego de las Sagradas Escrituras, el arrebatamiento no será de manera encubierta o secreta. No existe rapto secreto o arrebatamiento secreto, aunque creo en el arrebatamiento pretribulacionista, como la iglesia conservó la sana doctrina, porque el arrebatamiento será notorio, será evidente al mundo entero que el Señor Jesucristo recogió su iglesia. Todo el mundo se dará cuenta que la iglesia ha desaparecido de este mundo y se ha ido con el Señor Jesucristo. Entonces, no hay secretismo en estas cosas. Y a nuestros hermanos de sana doctrina, no se me vayan a ofender, pero honestamente yo creo que les falta un poquito estudiar estas cosas. No es bueno repetir como disco rayado lo que otro predicador dice, sino que nosotros tenemos que observar y mirar respetuosamente los textos sagrados y llegar a una sana conclusión. Entonces, aclaro que yo también creo en el arrebatamiento pretribulacionista, pero no secreto, como mucha gente lo piensa. De la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o como otros la conocen, la doctrina del rapto. Rapto no me gusta, porque arrebatamiento al menos es una palabra que sí aparece en algunos textos de la Escritura, es decir, seremos arrebatados. La palabra rapto como un sinónimo es que me suena casi como a un secuestro desagradable. Yo no sé a ustedes, pero a mí la palabra rapto me suena a alguien que no me quiere, que me secuestra para sacar un beneficio de mí. No me gusta esa palabra. Pero vamos a hablar del arrebatamiento. ¿Dónde ahí habla de la gran tribulación? ¿Dónde ahí habla del arrebatamiento? Ahí solo está diciendo que nosotros, el pueblo de Dios, somos puestos para salvación y no para ira, como los enemigos de Dios que serán castigados eternamente. Pero ¿dónde habla ahí de arrebatamiento? Yo quiero que tú lo veas, hermano. ¿Ves algo de arrebatamiento ahí? ¿Ves algo de tribulación ahí? Habrá ira y habla salvación. Y tú y yo no tendremos ira. Los no creyentes sí tendrán ira. Los impíos sí tendrán ira. Pero tú y yo tenemos salvación por medio de Jesucristo. Ese texto no habla del arrebatamiento, no habla de la gran tribulación, habla de unos que tendrán ira de Dios y otros que tendrán salvación por medio de Jesucristo. No podemos arrancar un texto para... Sin embargo, considero que han reducido el Espíritu Santo a un montón de ruido, movimiento y exagero dentro de la iglesia, reduciendo su poder a frenesí, a descontrol y a un circo espiritual llamado movimiento pentecostal. Creo que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con lo que vemos hoy y sus manifestaciones no son nada parecidas a las que se muestran hoy dentro de esas denominaciones. En segundo lugar, el uso que hacen de los dones espirituales me parece contrario a la Escritura. La mayoría de iglesias y denominaciones pentecostales vemos cómo entran en descontrol y hablan en ese balbuceo, hablan en lenguas de aquella manera en que balbucean y pronuncian palabras que no comprendemos, que nadie entiende, y se vuelve un descontrol en el que todo el mundo empieza a alzar su voz y hablar en lo que hablan y llaman lenguas. El contenido de aquí en algunas referencias está bastante torcido. Se notan algunas pinceladas del Evangelio de la Prosperidad por ahí. Y a mí no me gusta, es decir, la tengo, fue un regalo, no la voy a tirar, ni la voy a quemar, ni nada por el estilo, pero no me apoyo en ella y bueno, ahí está. Las Asambleas de Dios, al ser un movimiento pentecostal, las Asambleas de Dios se adhieren a ese pensamiento, son dispensacionalistas y son, por ser el ministerio o quizá una de las denominaciones o la más grande que hay en la actualidad, no siempre ha sido así, porque el movimiento pentecostal es reciente en cuanto a su fundación como tal, entonces ahora tienen mucha fuerza y como han sido los que más han promovido el tema del rapto pretribulacional como un movimiento dispensacionalista,
Entonces las asambleas de Dios tienen esa creencia. Para que veas, a John MacArthur lo miran y tienen la parte en la que lo aborrecen en cuanto a los dones, pero mira, por ahí...